Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Historia militar del siglo XX, temporada 2, Primera Guerra Mundial, y ahora estamos con el periodo de entreguerras, ese periodo apasionante, bueno, viéndolo del punto de vista militar, historiográfico, pero no del punto de vista de la persona que tuvo que vivir esa época, porque fue una época muy convulsa, muy cambiante y de muchísimos extremismos, y por supuesto de muchísima pobreza, porque acabábamos de terminar la Primera Guerra Mundial. Periodo de entreguerras del 19 al 39, desde el final de la Primera Guerra Mundial, desde el Tratado de Versalles, en el que se reparten el Nuevo Mundo las nuevas potencias hegemónicas, Japón, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, aunque estas dos últimas están de capa caída, puesto que han perdido muchísimos hombres, muchísima infraestructura y están cansados de la guerra, y en la que someten las potencias vencedoras, pues a Alemania, que es la gran damnificada de estos acuerdos de paz en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, ese mismo lugar en el que se proclamó Guillermo I, primer Kaiser de la reunificada Alemania tras la guerra franco-prusiana en 1871. Como pueden ver, todo tiene sus conexiones. Es como la firma del armisticio cuando se hace en el vagón, en Compán, en el vagón del mariscal Foch en el 18, y luego Hitler pues quiere hacer la firma del armisticio con Francia en el 40 en el mismo vagón, que además luego va a mandar dinamitar en 1945, puesto que ve que va a perder la guerra y van a poder hacer lo mismo que él ha hecho, ¿no? Le pueden hacer la contraofensiva con respecto a ese vagón, ¿no? Y a ese nuevo tratado de paz, a esa nueva capitulación. ¿Dónde lo hemos dejado? Como bien saben, estamos hablando de un periodo que tiene 4 fases. El final de la Primera Guerra Mundial, el final de una guerra, trae una crisis posbélica, hemos hablado de ella, del 19 al 24. Los felices, los locos años 20, del 24 al 29, también hemos hablado, y ahora nos toca hablar del crack del 29, el desmoronamiento del sistema financiero capitalista, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. De hecho, Estados Unidos era el motor de esta industria, por lo cual si cae Estados Unidos, pues van a caer todos los países, como así fue. Crack del 29 y Gran Depresión hasta el 33. Y la cuarta parte, que la veremos en el siguiente capítulo, es el auge y ascenso de los totalitarismos. Vamos a ello. Vale, comenzamos. Crack del 29 y Gran Depresión. Estados Unidos, la sociedad, con la compra de acciones desmesurada, había ido incrementando el valor de estas acciones, y había aumentado el nivel de vida. Había creado una burbuja económica sin parangón. La clase media pedía créditos para poder comprar más acciones. La sociedad vivía en una burbuja monetaria creciente y constante. El jueves negro, el 25 de octubre del 29, 13 millones de acciones puestas a la venta no encuentran un comprador. Los inversores venden sus acciones ante la incertidumbre de que en pocas horas lo puedan perder todo, como se explicó en el pasado vídeo. Esto crea un efecto en cadena y un efecto llamada, y hace que toda la gente, todas las corporaciones, todos los bancos saquen sus acciones y las vendan, por lo cual van a perder muchísimo valor las que aún siguen en ello. Cada vez van a valer menos dinero. Las acciones se deprecian tanto que ya no tienen valor para los compradores, que a su vez se arruinan porque las han comprado por muchísimo más dinero. Las grandes corporaciones, empresas y bancos venden al mismo tiempo por el mismo motivo. Millones de familias pierden todo: trabajos, casas, ahorros. El capitalismo, ese sistema que nos han vendido al finalizar la Primera Guerra Mundial, ha fallado. Ahí tenemos 4 imágenes: el famoso jueves negro, 24 de octubre del 29, y también tenemos el martes negro, 29 de octubre del 29, 5 días después, en la que el gobierno insufla dinero para darle más valor a las acciones, pero los inversores siguen sacando el dinero y vendiendo muy rápidamente, porque se han dado cuenta realmente de que ese sistema monetario no tenía muchísimo futuro. Ahí vemos una imagen en la que un niño está preguntando que por qué su padre no tiene trabajo. Y la imagen de abajo, pues cientos de miles de personas
en las colas del paro, en las colas de los centros sociales, para poder, pues, que le dé una solución, ¿no? Para que le den comida, para poder cancelar deudas con el banco, para poder pedir trabajo, etc, etc. Se interviene en la economía, en contrapunto del sistema capitalista, que aboga por un mercado libre. En este momento se va a intervenir la economía. Llegada al poder de Franklin Delano Roosevelt en 1932. Como se dijo en el pasado vídeo, va a ser el primer y único presidente de Estados Unidos que esté en el cargo más de 8 años. En concreto, fue elegido en el 32, reelegido en el 36, vuelto a ser reelegido en el 40, ya con la Segunda Guerra Mundial, y en el 44, en plena y casi final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una de sus últimas fotos que tiene, pues, son en la conferencia de Yalta, en la conferencia de Potsdam, en la que, bueno, por ejemplo, en Yalta, sin más lejos, que Yalta está en Crimea, en la península de Crimea, pues Stalin, sabiendo que estaba muy mal de salud, le hace ir hasta allí, a Roosevelt, y bueno, pues ya se ve claramente que está en muy malas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que impone Franklin Roosevelt? Pues el New Deal, el nuevo plan, la nueva estrategia, que es el Estado influye en la economía controlando los precios. Hay una política de obras públicas para generar empleo, que esta política de obras públicas vamos a verla calcada en el auge de los nacionalismos, en el auge de los totalitarismos, vamos a verla calcada en todos los países, en España, en Italia, en Francia, en Alemania. Sistema de obras públicas en las que el gobierno se endeuda porque al final hacen obras para ellos mismos, pero están generando puestos de trabajo a sus súbditos, a sus conciudadanos, y esto hace que ellos a su vez se gasten el dinero en el país. Normas de funcionamiento aplicadas a los bancos. Le van a decir cuándo pueden vender, cuándo no pueden vender, a quién pueden darle un crédito y a quién no, para que esa persona o ese grupo no se endeude demasiado. Regulación de competencias entre las empresas. No puede haber una competencia desmedida y desmesurada que pueda romper ese equilibrio del mercado. Límites a la producción agraria e industrial atendiendo a las necesidades de la sociedad en este momento. La sobreproducción de productos no encontró compradores. Eso pasó con el crack del 29 y la Gran Depresión, y se va a intentar que no ocurra otra vez eso. Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Vuelve al aislacionismo. Intenta no importar nada y todo lo que consume es nacional para darle trabajo y proyectar más la economía nacional del país. Y esto hace que sea el fin de la exportación a Europa y al resto de América. Y bueno, pues la gran damnificada va a ser Alemania, que Alemania ha recibido bonos del Estado de Estados Unidos a bajo coste en el 1924-25 y estamos ya en el 29. Eso va a hacer que Alemania vuelva a tener una recesión y que Alemania se vuelva a apoyar otra vez en los extremos, en la izquierda y en la derecha, en lo revolucionario y en los golpes de Estado. Primero se atiende a la recuperación estadounidense y después se atenderá al resto de países. Ahí tenemos a Franklin Delano Roosevelt, el presidente más longevo que más tiempo ha estado en el cargo en Estados Unidos. Se comió toda la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenemos, pues, el sistema de obras públicas en la que, bueno, están dando trabajo a cientos de miles de personas para intentar relanzar la economía, como así fue. ¿Qué pasa en Alemania? Pues Alemania es un caldo de cultivo, es el país más damnificado y, como no, las revueltas van a ser constantes, de todo tipo y de todo signo. Deja de recibir ayuda financiera de Estados Unidos, se pasa al aislacionismo, como todos los países prácticamente. Hay una gran crisis de la democracia que no ha podido salvar a la sociedad y eso hace que haya un auge en los extremismos. La sociedad se polariza y radicaliza. La extrema derecha da golpes de Estado, por ejemplo el del 23 que dio Adolf Hitler, que eso le llevó a la cárcel 8 meses. Ahí hizo su libro Mein Kampf, Mi lucha, y en la que prácticamente explicó lo que pensaba hacer y lo que luego hizo. Una raza única, una raza para dominar. No quería lisiados, no quería enfermos mentales, no quería gitanos, no quería judíos. De eso vamos a hablar más adelante.
La extrema izquierda promueve movimientos revolucionarios, anarquismo, comunismo, socialismo, pistolerismo. Hay muchísimo paro, hay muchísima inflación y el coste de vida es muy elevado. Los vencedores, en el mismo caso que el mundo, exigen sus pagos de deudas a la guerra. Ascenso del partido nazi, 1933. Ahí tenemos, bueno, pues imagínense, ¿no? Dos fotos de asaltos a edificios públicos, quema de edificios, linchamientos de personas en las calles, revoluciones. ¿Qué pasa con Italia? Italia, como se dijo en un principio, está descontenta con el reparto territorial tras la Primera Guerra Mundial. Sus ansias expansionistas la han llevado a invadir Abisinia, Etiopía, por segunda vez. Ya se dijo en su momento que se intentó una primera vez a finales del siglo XIX y que Italia fracasó estrepitosamente contra los abisinios, contra los etíopes. La segunda vez sí lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque las armas de destrucción, la maquinaria de guerra ha avanzado mucho más y ya va a ser mucho más fácil luchar contra un país atrasado industrialmente. Los excombatientes de la Gran Guerra ven que su sacrificio ha sido en balde, entonces abrazan los extremismos. La marcha de los seguidores de Benito Mussolini sobre Roma en el 1922, en los que el rey Víctor Manuel III tiene que encargarle gobierno a Mussolini para evitar una revuelta social nacional. En ese momento Mussolini había conseguido muy pocos apoyos en las elecciones, pero esta marcha hizo que los camisas negras, que era su grupo más fiel, pues hicieran esta marcha de todos los pueblos y llegasen a Roma, y bueno, pues hicieron que al final el rey tuviese que elegir entre más desorden o un cierto orden, pero con libertades coartadas. En las elecciones siguientes, el duce, que es como así se hace llamar, término imperial, Benito Mussolini, el duce adquiere la mayoría parlamentaria. Ahí le vemos en la foto de abajo avanzando con sus camisas negras hacia Roma en 1922. ¿Qué pasa en Francia? Bueno, pues la devaluación de la libra esterlina pone en riesgo su economía. Gran Bretaña ha devaluado su libra esterlina para poder asumir este crack y esta gran depresión, pero Gran Bretaña tiene una gran ventaja, y es que puede hacer una economía aislacionista o de subsistencia entre sus colonias, entre su imperio, que tiene, o sea, en sus confines del imperio tiene muchísimas posesiones. Luego vamos a ver una foto, pues ahí sí puede seguir trabajando y comerciando, importando y exportando productos. Entonces la crisis va a afectarle mucho menos. Estamos con Francia. Hay muchísimo paro y hay una gran desafección social. Las democracias liberales, como Francia, se ven incapaces de dar soluciones. Cuando falla la democracia, esa que nos venden, que es la que va a dominar el mundo y es la más justa, ¿qué es lo que surge? Los nacionalismos, los extremismos y las exacerbaciones. El Frente Popular es la unión de todos los partidos de izquierda hasta los de ultraizquierda, hace que Francia se mire a sí mismo y no tenga fuerzas para frenar la teoría del espacio vital de Hitler. El Frente Popular lo componen socialistas, anarquistas y comunistas. Ganan las elecciones en el 1936, pues casi como en España con el Frente Popular, y eso hace que Francia esté más preocupada cuando se genera esta revuelta, esta guerra civil española en el 36, hace que Francia y Gran Bretaña hagan un tratado de no alineamiento ni inmiscusión en esa guerra, porque están más pendientes de su extrema izquierda, de su Frente Popular, que ha triunfado en el 36 en Francia. Ahí tenemos un recorte de periódico, victoria del Frente, el triunfo del Frente Popular, esa amalgama de grupos de izquierda y de extrema izquierda, y ahí tenemos pues a los líderes que están triunfando, que están ganando, levantando el puño derecho, pues es el signo distintivo del socialismo, del comunismo. ¿Qué pasa en España? Pues en España hay una gran crisis monárquica. Esto va a hacer que Primo de Rivera en el 30 se exilie a Francia y Alfonso XIII le encargue formar gobierno a Dámaso Berenguer. Exonerado de culpa por los sucesos del desastre de Anual e impulsor de los primeros meses de la campaña de desquite o la reconquista de la Comandante General de Melilla.
La dictablanda, término denominado por la prensa porque no era una dictadura ni tampoco restableció la Constitución. Hubo dos gobiernos, como se dijo en el pasado vídeo, el del general Berenguer y el del almirante Aznar. Es con este último, con el almirante Aznar, con el que se llega a las elecciones municipales de abril del 31 y en las que el 14 de abril del 31 se instaura la República, la Segunda República, que va a tener una longevidad de 5 años, hasta el 36, hasta el golpe de Estado del general Francisco Franco y esa guerra que tuvimos en España hasta el 39. También llegaremos a ella. Con este último se va a proclamar la Segunda República tras las elecciones municipales. La Segunda República va a durar hasta el 36, con el golpe de Estado del 17 de julio en Melilla y el 18 en el resto de España. Es un periodo convulso de luchas entre fascistas, comunistas, anarquistas, todo tipo de extremos que no solamente están aconteciendo en España, también están aconteciendo en Europa y en el mundo. Es el momento del auge de las dictaduras y de los totalitarismos. Antes del golpe de Estado, antes del golpe de Estado, hay otro golpe de Estado del general Sanjurjo, en el 32, la Sanjurjada, que no consigue llegar a buen puerto y se tiene que exiliar Sanjurjo. De hecho, luego cuando se dé el golpe de Estado de julio del 36, el general Sanjurjo vendrá en avión desde Lisboa, desde Portugal, para hacerse con el control de las tropas nacionales y va a morir en accidente de avión. Eso va a hacer que el general Franco coja la dirección de las tropas, ¿no? Además también hay un levantamiento obrero e independentista en Asturias y en Cataluña. Esto es movimiento de la extrema izquierda. Hay un sofoco y una represión en el 34. La Guerra Civil Española va a ser el campo de experimentos de las naciones que iban a enfrentarse en la Segunda Guerra Mundial meses después. Italia y Alemania apoyan a los nacionales y la URSS a los republicanos. 5 meses después de acabar la guerra, en España, Alemania junto con la URSS, pacto secreto Ribbentrop-Molotov, invadirán Polonia para repartírsela y comenzará la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como se dijo en un principio, Francia y Gran Bretaña se desinhiben de esta guerra y no van a apoyar ni a la República ni a los nacionales. Sin embargo, Italia y Alemania sí van a apoyar con mucha vehemencia y la URSS va a hacer lo propio. También se montarán las brigadas internacionales, que son grupos de comunistas de todos los países de Gran Bretaña, de Francia, que combatirán en España a favor de la República. La foto de arriba es el general Berenguer, el general de división Dámaso Berenguer, que llegó a ser teniente general y que marcó los designios de España en la dictablanda, marcados por Alfonso XIII. Y abajo tenemos al general Sanjurjo y a Sanjurjada. 4 fotos más del crack del 29 y la Gran Depresión. Se puede decir, fotos de milicianos combatiendo, tanto en nuestra Guerra Civil Española del 36 al 39, como en otros tipos de frentes o conflictos, ¿no? Es un periodo muy convulso, con muchos cambios, muy inestable, y en los que hay una gran, hay un auge constante de extremismos. Nadie sabe cuál va a ser el mejor extremo, si el izquierdo o el derecho, y la burguesía, la clase media, lo que hace es apoyar en algunos casos a la extrema derecha, porque la extrema derecha va a traer control, va a traer orden y va a respetar la propiedad privada, cosa que no puede garantizar la extrema izquierda, anarquismo, socialismo, comunismo, que principalmente el comunismo no respeta la propiedad privada, sino el comunismo lo que aboga es centralizar todo en el Estado y el Estado darle a cada familia lo que en ese momento mejor le venga. Si tenemos una familia de 5 hijos, tendrán una casa más grande que una de 3 hijos, y así con todo. Entonces, la burguesía, las clases medias se van a apoyar en lo menos malo en ese momento que les parece a ellos, que es en las dictaduras, los totalitarismos de la extrema derecha. Ahí tenemos 4 fotos del avance de la Guerra Civil Española, aunque no tiene mucho que ver con estas fechas o este periodo, pero sí es importante poder entenderlo, porque el campo de batalla, de experimentos de lo que luego va a ser la Segunda Guerra Mundial se experimenta aquí, en España.
Fíjense la foto voy a ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Julio del 36, golpe de estado. Las tropas nacionales solo tienen Ceuta, Melilla, el Sáhara Occidental, las Islas Canarias, parte de Baleares y parte de Sevilla o Cádiz, y además también tienen pues esa parte norte, ¿no?, en la que han dejado pues toda la zona minera de Asturias, de Cantabria, la han dejado en zona republicana, y el resto, la república se puede hacer, bueno, puede ir de norte a sur, desde Barcelona hasta Badajoz. Marzo del 37, 8 meses después, se ha podido cerrar casi toda la zona cantábrica y solo queda una parte de Asturias, parte de País Vasco y parte de Cantabria, y también se han comido toda la zona de Portugal y están empujando hacia la zona oriental a los republicanos. Marzo-abril del 38, un año después de esta última explicación, se parte en dos se parte en dos el frente republicano y tenemos por una parte Cataluña. Ya se ha absorbido toda la zona cantábrica y se está aislando a Madrid y al resto de la república. De hecho, el gobierno se tiene que ir a Valencia, se tiene que exiliar a Valencia. Y en el 39, el mes de febrero, pues fíjense, ha caído Cataluña y se ha hecho mucha más pequeña esa bolsa republicana. Bueno, que luego 2 meses después, el día 1 de abril del 39, pues se van a rendir, ¿no? Va a haber un golpe de estado del coronel Casado de la República para intentar negociar con mejores condiciones con los nacionales, pero van a decir que no, que rendición sin condiciones, a lo cual se van a tener que rendir. Y la guerra va a acabar el día 1 de abril del 39. 5 meses después, el día 1 de septiembre del 39, comenzará la Segunda Guerra Mundial, que nos mantendrá ocupados, por desgracia, desde ese día, desde el día 1 de septiembre del 39 hasta el día 9 de mayo del 45, fíjense, 5 años y medio de guerra, y hasta el día 11 de agosto del 45, casi 6 años de guerra en el Pacífico. Impresionante. Eso es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, seguimos con más países. Gran Bretaña se consigue abstraer de la gran crisis mundial porque aún posee su imperio y las exportaciones e importaciones pueden colocarse y salir en una dirección u otra, como se explicó en un principio, ¿no? Y hay un gobierno de unidad nacional en la que no se dan pábulo ni auge a los extremismos. Además, como se explicó, se devalúa la libra esterlina para poder comprar y para poder vender mejor entre ellos. Yugoslavia y Checoslovaquia someten a las minorías étnicas y abandonan la democracia, no confían en ella. La URSS no se entera de la gran crisis, puesto que está llevando su propia revolución en el interior de sus fronteras. Economía autárquica, consumo de productos elaborados en su país, purgas de Stalin, pérdida de libertad de los derechos humanos, trabajo diario de más de 15 horas de hombres y mujeres para conseguir industrializar el país. Gulags, persecuciones políticas, etc, etc. A los ojos del mundo, que no ve esto último, el comunismo ha triunfado en relación con el capitalismo. Y por otra parte, Japón invade Manchuria en el 31, más tarde invadirá China en el 37, y hay un intento de cambiar la sociedad, persecución de su idioma, cultura, tradiciones, gran represión y asesinatos en masa. Fíjense cómo está el convulso periodo del crack del 29 y la Gran Depresión. Esto está haciendo que, lógicamente, el auge de los totalitarismos sea la mejor de las soluciones ante tanta inestabilidad. Ahí tenemos una foto de, bueno, pues lo que es Manchukuo o Manchuria, esa región china que ha invadido Japón, ya ha invadido Corea hace más de 30 años y también, bueno, pues va a invadir parte de China, parte de Shanghái y parte de Pekín del 37 al 39. Imagínense las ansias expansionistas de los japoneses. Y ahí tenemos pues 2 fotos más, ¿no?, de entrando los japoneses en Manchuria o entrando en Pekín. En ambas fotos, ante la cara de desconcierto de los ciudadanos pekineses o manchurianos. Ahí tenemos el por qué Gran Bretaña se pudo salvar de esta gran crisis, porque fíjense todo lo que pudo importar y exportar a sus confines del imperio. Fíjense, el imperio británico, como las colonias francesas, van a sucumbir, van a acabar,
en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en 1960, que en esa época, pues bueno, con la descolonización de la ONU, que en ese momento tiene intacta, como dije en un principio, su autoridad, bueno, pues y además ya ante la imposibilidad de poder seguir sufragando gastos y manteniendo el imperio y las colonias, pues Francia y Gran Bretaña van a tener que dejar las colonias. Además también, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la URSS no tiene colonias en África y lo que hace es desestabilizar estas regiones africanas para que entren en guerra, para poder ser libres, independientes y para poder atraer a su esfera, a la esfera soviética, estas nuevas regiones, estos nuevos países. Estados Unidos tampoco tiene colonias en África, por lo cual tampoco ve con malos ojos que la URSS meta sus zarpas, por así decirlo, en estas regiones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Rusia, la URSS, van a intentar atraer a su zona de influencia, a su órbita, a estos nuevos países, estas nuevas regiones, con la famosa teoría del dominó que puso muy de moda el presidente de Estados Unidos en esa época, Harry Truman, en la que decía que si un país caía en una órbita, el resto de países era más normal que cayera en esa órbita, creando la teoría del dominó. Y ahí tenemos 4 fotos más. La foto de la izquierda, pues los 3 líderes soviéticos de esa época. De izquierda a derecha, Stalin, que va a dirigir con mano de hierro la Unión Soviética hasta su muerte. En el centro está Lenin, que es el ideólogo de este nuevo país, el país comunista de Rusia, que va a morir y va a haber una lucha entre Trotsky, que es el de la derecha, y entre Stalin, y finalmente va a quedarse en el poder Stalin. De hecho, va a perseguir a Trotsky. Trotsky se va a exiliar a México, uno de los muchos exilios que tiene, y finalmente va a morir a manos de Ramón Mercader, un ex agente de la KGB español, de origen español, barcelonés, que va a matar a Trotsky, se va a hacer amigo de la familia y va a matar a Trotsky en el 40, en 1940 en México. Va a ser encarcelado y en cuanto salga de la cárcel, al cabo de 20 y pico años, lo van a hacer héroe de la Unión Soviética, a Ramón Mercader. La foto de la derecha es, bueno, pues trabajando de sol a sol para industrializar el país a coste de vidas humanas. La foto de abajo a la izquierda es la construcción del Transiberiano, ese tren que va a unir Oriente con Occidente, que va a unir Moscú con el Océano Pacífico, y en la que se dice, bueno, que en cada metro hay un cadáver enterrado de uno de los trabajadores en esta construcción, se dice. Y la foto de abajo, bueno, pues se ve a Stalin, líder de masas, fundamental, súper importante para un líder político, líder de masas, un líder de un totalitarismo, el culto a esa figura, como lo son, bueno, pues como lo van a ser Hitler, Stalin, el Duce, Mussolini, cualquier tipo de líder que abrace este tipo de régimen. Ahí tenemos otra imagen de lo que es Yugoslavia, esa amalgama de etnias multiculturales en las que se va a juntar el reino de los eslavos, Yugoslavia, y en la que va a haber una etnia predominante que son los serbios, que van a ser pues, los que se hagan con el control de todo el país y los que sometan al resto de minorías, a bosnios, a croatas, a eslovenos, a montenegrinos, a macedonios, etc, etc. Bueno, decir que Kosovo no es un país, España no lo tiene reconocido como país, Kosovo es una parte más de Serbia, y bueno, Vojvodina también es una parte más de Serbia, ¿no? El último país que se disgregó de Serbia fue Montenegro, allá por el 2000 y pico, 2010, 2015 más o menos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Vamos a dejarlo aquí, la tercera parte de ese periodo de entreguerras. La siguiente parte ya la han visto, la semana que viene, dentro de 2 semanas. Veremos el auge de los totalitarismos, veremos la diferencia entre una dictadura normal y corriente, entre comillas, y el totalitarismo y las diferencias que tiene y por qué abrazaron estos países, o casi todos los países, estos regímenes y en qué momento. Un momento muy convulso en el que, como os he dicho, en todo momento, pues Europa está con los coletazos de la Primera Guerra Mundial. Lo que se ha instaurado, las democracias liberales, no está funcionando y se está volviendo a lo de antes, a los totalitarismos.
Bueno, pues poco más. Me emplazo con ustedes la semana que viene en los directos que tenemos de 6 a 6 y media, de 18 a 18:30 de los miércoles segundo y cuarto de cada mes. Los vídeos los ponemos primero y tercero de cada mes, y dentro de 2 semanas pondremos ya para finalizar el último vídeo, el quinto vídeo del periodo de entreguerras. Muchísimas gracias. Por favor, lo de siempre, dadle a me gusta, dadle a like, como dicen los chavales jóvenes, compartir, hacer comentarios constructivos, dadme ideas, proponedme cosas y poco más. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.